Bueno, en primer lugar quiero dar las buenas tardes o las buenas noches ya a todas aquellas personas que nos acompañan hoy y que han decidido dedicar algo de su tiempo a esta actividad propuesta desde la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Bueno, comento previamente que esta videoconferencia se está emitiendo en directo por Facebook, quedará registrada y estará disponible en el muro del Facebook de la Asamblea para todo aquel que quiera acceder a ella y revisitar la conferencia o verla por primera vez. Tras la charla de la ponente daremos paso al turno de comentarios y preguntas, por lo que si alguien tiene alguna pregunta o comentario lo puede hacer en el chat de la plataforma o bien en Facebook si se ha conectado por esta red. El ciclo de conferencias Mujeres de ayer por Mujeres de hoy nos está dando la oportunidad de conocer las biografías y aportaciones de muchas mujeres que han permanecido ocultas en la historia y cuyo legado ha sido trascendental para la sociedad. Estas historias vienen de la mano de mujeres que en la actualidad y a través de su trabajo realizan importantes contribuciones para el avance científico, lo que permite poner en valor la trayectoria vital de ambas mujeres simultáneamente. Para mí es un gran honor presentar esta tarde a la profesora Encarnación Gimeno Nieves, para mí es Encarna, pero a quien me une una gran amistad. Encarna es de esas personas que sorprenden por poco que se hable con ella. Por su sensibilidad, su gran sentido del humor y una conversación ágil y amena, es capaz de despertar la atención desde el primer instante. Esto es precisamente lo que hoy la trae aquí, su capacidad para transmitir, para despertar curiosidades, para divertir, para divulgar, para captar intereses, por lo que estoy segura de que hoy todos saldremos habiendo aprendido alguna cosa más. Siempre que he acudido a ella para proponerle alguna actividad en Encarna, no solo he encontrado un sí por respuesta, sino que también me ha ofrecido su colaboración en todo aquello que necesitara. Por todo ello, Encarna, muchas gracias. Encarnación Gimeno Nieves nace en Alicante en 1972, es ingeniera de telecomunicación desde 1997 por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Ingeniería Informática desde 2010 por la Universidad de Alicante. En 1999 se incorpora al Departamento de Física, Ingeniería del Sistema y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. Desde 2010 es profesora titular de universidad. En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha sido directora del Máster en Ingeniería de Telecomunicación desde 2014 a 2016 y coordinadora académica del grado en Ingeniería de Sonido e Imagen y Telecomunicación de 2016 a 2020. En su trayectoria investigadora ha participado en contribuciones en varios campos, desde la aplicación en técnicas de tratamiento digital de señal, algoritmos de generación de imágenes de radares de apertura sintética, análisis y procesado de señales acústicas, biomédicas y sísmicas y simulación electromagnética. Otra parte significativa de su investigación en el ámbito de la física matemática se enmarca en la resolución de ecuaciones diferenciales que caracterizan el comportamiento de osciladores no lineales. Su trayectoria científica ha estado ligada no solo a las áreas anteriormente mencionadas, sino también dirigida muy especialmente a la sociedad, participando activamente en estudios de género y en la divulgación de las carreras STEM. Siempre digo que Encarna es una mujer del Renacimiento, por su predisposición a aprender, explorar, pensar, replantear, experimentar y buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodean el mundo y el ser humano, además de su talentazo como artista. Por eso el día en que ella viene a impartir la charla no puede ser más adecuado, puesto que hoy es el Día Mundial del Arte. Esta noche nos hablará sobre una impresionante mujer de gran inteligencia, Hedy Lamarr, la bella actriz de Hollywood que interpretó a Dalila, cuyo invento fue despreciado por la Marina estadounidense y cuyo reconocimiento habría tenido implicaciones muy favorables en la duración de la Segunda Guerra Mundial. Sin más, porque ella es la importante y estoy deseando escucharla, doy paso a Encarna, agradeciéndole que haya aceptado la invitación de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda y, por tanto, pues Encarna, tienes la palabra. Yo ahora voy a desconectar. Voy a ir compartiendo la presentación. Muchas gracias, Lorena, por esta presentación. Un momento. A ver. Bueno, en principio tenéis que estar viéndolo ya.
Así que... Lo vemos perfectamente, Encarna. Muy bien, pues voy a comenzar entonces. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación tan cariñosa. Buenas tardes a todos. Como me ha dicho Lorena, mi nombre es Encarna y soy ingeniera de telecomunicación. Y bueno, pues antes de comenzar quisiera dar las gracias a la Asociación Amistosa Literaria de Novelda por esta invitación, ¿no? Para poder ofreceros una charla sobre una mujer que fue relevante especialmente en mi campo, en este ciclo vuestro de Mujeres de ayer por Mujeres de hoy. La persona que he escogido, como ya ha comentado Lorena, es Hedy Lamarr. Cuando aprendí durante la carrera las técnicas de espectro ensanchado, que suena muy friki, me fascinaron realmente, pero no sabía que se basaban en la idea de una mujer y que además de ser inventora había sido actriz. Así que me pareció una pena al descubrirlo que no se la mencionara en la carrera, que no se mencionara su técnica, más teniendo en cuenta los poquitos referentes que tenemos en mi campo femeninos. Así que, pues nada, es por ello que he escogido hoy hablar sobre Hedy Lamarr un poquito. Y bueno, espero que esta charla pues os llegue como la siento, ¿no? Es mi pequeño, modesto homenaje a esta mujer que fue impresionante, ¿no? Que demostró además en muchos momentos que era una persona adelantada a su tiempo por todo lo que vivió y cómo se enfrentó a ello. Y bueno, su vida es cierto que transcurrió en otros tiempos, no son los tiempos de ahora, pero el hecho es que su glamour eclipsó su inteligencia, a pesar de lo mucho que ella trabajó para que se valoraran todas sus facetas. Y bueno, pues nada, pues voy a comenzar a hablar sobre la historia de esta mujer. El verdadero nombre de Hedy Lamarr era Hedwig Eva Maria Chrysler. Nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 y fue hija única en una familia acomodada. Su padre era un banquero ucraniano judío y su madre una pianista húngara católica. Hablar sobre esta mujer es un poquito complicado porque cuando buscas información sobre ella hay que hacer un poquito de indagación y montar piezas de puzzles, porque encuentras fuentes a veces que hablan de determinados momentos de su vida que son contradictorias. Entonces, bueno, antes de empezar, por si acaso alguien ya ha oído hablar, uy, esto está pasando solo, un momento. Si alguien ha oído ya hablar de Hedy Lamarr, pues... que bueno, que puede ser que haya escuchado algo que sea diferente a lo que yo pueda decir hoy. Bueno, pues como os decía, nació en una familia acomodada y bueno, pues la figura de su padre fue muy importante para ella. Su padre era aficionado a la tecnología, le explicaba el funcionamiento de muchas cosas cuando ella era niña. Y era tan importante en ella, en su vida, Hedy lo adoraba, hasta tal punto que al final de su vida llegó a decir sobre él: no me avergüenza decir, no sé qué, no controlo las diapositivas, no sé por qué, y se van pasando solas. A ver cómo hago un momento. No sé a qué le he dado que van pasando solas. Bueno, llego a decir, a ver si consigo hablar más deprisa de lo que pase. No sé por qué están pasando automáticamente. Esto no me había pasado en la prueba. Cosas del directo. Llegó a decir que no le avergonzaba decir que no conocía a ningún hombre igual a su padre, ¿no? Que nunca llegó a amar a ningún hombre tanto. Con su madre también la relación era buena, aunque es cierto que a su madre le hubiera gustado que su única hija fuera un varón. La relación entre ellas, pues de alguna manera afectó a Hedy en el sentido de que su gran seguridad en sí misma no se basaba en su belleza, sino en su inteligencia, en su intelecto. Y bueno, incluso al final de su vida llegó a decir en una entrevista, hablando de cómo se la consideraba en el mundillo cinematográfico, pues la siguiente frase, ¿no? Ellos no me consideraban una buena actriz y yo no me considero bella. Ay, va a ser difícil contarlos y se me van pasando las diapositivas solas. No sé por qué pasan solas. Bueno, a ver, ¿cómo hago para parar esto? Un momento, voy a ver si puedo pararlo. No sé por qué pasa. Nada, no consigo.
controlarlo. No le he puesto tiempo ni nada, no sé por qué. Puede ser que hayas puesto una presentación con intervalos. No lo había hecho así, no sé por qué ahora. Y la última prueba que había hecho controlaba yo cuando pasaban las diapositivas. Bueno, pues voy a intentar correr porque es que van más deprisa que yo. Bueno, a ver, os estoy mareando porque como pasan solas. A ver, quería contaros que, bueno, como su familia era acomodada y se lo podía permitir, Hedy recibió una excelente educación. Y en la escuela destacó por su inteligencia y fue considerada como superdotada por sus profesores. Se cuenta que con solo 5 años y con mucha curiosidad ya destripaba cajas musicales que luego volvía a armar pieza a pieza. Y cuando contaba con 16 años ya comenzó sus estudios de ingeniería. Pero al poco tiempo su pasión por el arte dramático la hizo cambiar de rumbo. Abandonó la ingeniería y logró convencer a su padre para matricularse en la escuela de un prestigioso director teatral, también nacido en Viena, que se llama Max Reinhardt, y empezó a formarse en Berlín y pronto le surgieron las primeras oportunidades tanto en el teatro como en el cine. De entre estas oportunidades, la que le ofreció el director cinematográfico checo Gustav Matachi, cuando se fijó en ella para protagonizar su película Éxtasis. Hedy tenía por entonces 19 años. Era una película con un guión de apenas 5 páginas, pero que dieron para 1 hora y media de metraje, grabada en la antigua Checoslovaquia. Fue así como Hedy interpretó su primer, el suyo y el de la historia del cine, desnudo integral en una película comercial y lo que fue mucho más impactante para la época, el primer orgasmo femenino. El argumento era el siguiente. Una joven, Iva, recién casada con un hombre mucho mayor que ella, descubre pronto el desinterés de su marido, que estaba pues, más preocupado por otras cosas, y como consecuencia decide abandonarlo y regresar a casa de su padre. Es entonces cuando en un paseo la joven conoce a otro joven, a Adam, un ingeniero, con quien comienza un romance. El romance es descubierto por su exmarido, que trata de volver a recuperarla, y el desenlace final, a pesar del tiempo que tiene la película, que se estrenó en 1933, no solo sorprende por eso que os he comentado, de ese desnudo y ese primer orgasmo en una película comercial, sino porque también el final no es un final de cuento de hadas. Y no cuento nada más, por si alguien quiere buscarla, que está en YouTube, pues que podáis verla, ¿de acuerdo? Bueno, pues claro, cuando la película se estrenó, que se estrenó en Praga, pues no dejó a nadie indiferente y a los padres de Hedy tampoco. Su padre escandalizado le dijo, pero Hedy, ¿qué has hecho? Y bueno, pues varios países la censuraron, por lo que en aquel entonces representaba un exceso de erotismo. Entre ellos, por ejemplo, Alemania. Allí se estrenaría casi 2 años después y con el título cambiado por otro más suavecito, Sinfonía de Amor, en alemán. El Vaticano llegaría aún más lejos en su censura. El Papa Pío XI incluso excomulgó a todo el equipo de producción. A pesar de todo ello, la película sí que pasó por la Mostra de Venecia en 1934. Mussolini, ante el revuelo que generó, exigió ver la película a uno de los organizadores del festival. Y tras la proyección privada en la que, bueno, pues pidió volver a repetir la visualización de determinadas escenas, el dictador finalmente reconoció, desde luego es una mujer muy bella, y no censuró el film. En el festival Éxtasis recibió 2 galardones, al mejor director y también a la mejor película extranjera, premio que decide el público. Incluso recientemente la relación de Éxtasis con el Festival de Venecia pues, se ha mantenido porque en 2019 se volvió a proyectar la película restaurada de Éxtasis, que también fue un trabajo de montar piezas de puzzle porque la versión original no se había conservado. Y entonces pues, se intentó recuperar la película de la mejor manera posible con lo que se fue encontrando de versiones en otros idiomas. El Brevan, que se llama así, el responsable checo de la restauración, afirmó sobre la película: tal vez no fuera la intención original del autor, pero Éxtasis cuenta también con una perspectiva feminista. La protagonista no es solo un personaje romántico, sino que toma sus decisiones y descubre el precio de la independencia
en una sociedad dominada por los hombres. También en ese año, en el año en que salió a la luz la película Éxtasis, en 1933, Hedy contrae matrimonio con su primer marido, Fritz Mann. Fritz era un adinerado proveedor de material militar de Hitler y de Mussolini y quedó embelesado de la belleza de Hedy. Cuentan que tras verla interpretar a Sisi en el teatro. Solicitó permiso a su padre para cortejarla y los padres de Hedy, todavía avergonzados por la película en la que había participado su hija, pues aceptaron encantados la proposición de cortejo de este magnate fabricante de armas. Creyeron que siendo este bastante mayor que Hedwig, era 14 años mayor, pues la devolvería al buen camino, ¿no? Al camino recto, aparte de todo el poderío económico que tenía este señor. Pero Fritz Mann, controlador y celoso, convirtió el matrimonio en una pesadilla para ella. La encerró en una enorme casa, en un enorme palacio, la sometió a una estricta vigilancia y Hedy, rodeada de lujo, eso sí, pero en una especie de jaula de oro, se había acabado convirtiendo en algo que detestaba, que era ser el trofeo de exhibición de un tirano. Mann, tan celoso él, intentó incluso comprar todas las copias de la película Éxtasis en la que aparecía de nuevo su esposa sin conseguirlo finalmente, porque conforme compraba, pues antes iban haciendo copias. Se cuenta que tal era el control que quería intentar mantener sobre ella, que no la dejaba bañarse si no era en su presencia. Así que ella, bueno, finalmente aprovechó su encierro y soledad para volver a estudiar y retomar su afición por la ingeniería, satisfacer esa gran curiosidad innata en ella por cómo funcionan las cosas e incluso cómo mejorarlas. Finalmente, después de 4 años de matrimonio y encierro, pues Hedy decidió escapar y urdió un plan. Aunque hay distintas versiones sobre lo que realmente sucedió, pues todas son igual de impactantes y ponen de manifiesto la valentía de Hedy. Contaré la versión contada por la propia Hedy de su fuga de película. Según sus palabras, consiguió que su marido contratara a una asistenta personal muy parecida físicamente a ella. Y un día le administró un somnífero, se puso su ropa y se hizo pasar por ella para salir de la casa sin levantar sospecha. A pie llegó a la estación y finalmente en tren llegó hasta París y posteriormente de París llegó hasta Londres. Lo que hizo fue descoser y volver a coser los forros de sus abrigos, porque solo se fue con lo opuesto, para ocultar en su interior pues joyas valiosas que ya tenía de posesión, pues collares, anillos, pulseras, y con esas joyas pudo ir pagando lo necesario en su huida. Una vez en Londres, supo de la presencia en la ciudad de Louis Meyer, empresario de la Metro-Goldwyn-Mayer, que buscaba actrices europeas y actores europeos para sus estudios. Así que Hedy se piensa que averiguó por dónde iba a ir Louis Meyer y bueno, pues se compró un pasaje en el mismo barco en el que Meyer regresaría a Estados Unidos, que era el Normandie, con el propósito de impresionarlo y convencerlo de que la contratara como actriz, aunque ella en ese momento apenas hablaba inglés. Y bueno, pues fue así como durante la travesía Louis Meyer pues finalmente la contrató con un ventajoso contrato de 7 años, pero a la vez le pidió que se cambiara de nombre, porque claro, la fama de Éxtasis era un arma de doble filo, que sí que podía atraer a espectadores hacia nuevas películas de Hedy, pero que también podía poner a las ligas de la decencia en contra de los estudios. Así que un cambio de nombre pondría cierta distancia entre ella y el escándalo de Éxtasis. Y bueno, pues fue así como Hedy Chrysler renunció a su apellido austriaco y se convirtió en Hedy Lamarr. Y aquí os he traído 2 fotografías en la que ella ha puesto su nombre. En una pues aparece su nombre como Hedy Chrysler y en la otra pues ya aparece firmada por su letra, ¿no?, como Hedy Lamarr. Lo de Lamarr provenía del apellido de otra actriz muy famosa que ya había fallecido del cine mudo, que era Bárbara Lamarr, separado, la por un lado, Mar por otro, que algunos dicen incluso que fue amante del propio Meyer. Y bueno, pues a lo largo de su carrera,
Hedy trabajó duramente y consiguió algunos éxitos, aunque no llegó a lograr todo lo que pretendía en Hollywood, sinceramente, ahora os iré contando. Sí que es cierto que se la promocionó a lo grande como la mujer más bella del mundo del cine en los años 40, que tuvo una gran influencia con su estilo en la imagen de algunas otras actrices, que fue el referente para el personaje de Blancanieves en la película animada de Disney, e incluso inspiración, dicen, del cómic de Catwoman, ¿no? Ese pelo moreno, el estilo de vestir que está basado en ella. Se convirtió en una estrella tras debutar en la película Argel en 1938 junto a Charles Boyer. Continuó su carrera cinematográfica cosechando éxitos pues, en películas como Fruto Dorado, junto a Spencer Tracy, Clark Gable y Claudette Colbert, y en Camarada X, también de nuevo junto a Clark Gable. De aquella época dorada se destaca la conocida frase de Hedy Lamarr de cualquier chica puede ser glamurosa, lo único que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Su mayor éxito llegó con la película de Sansón y Dalila, estrenada en 1949. Fue protagonizada junto a Víctor Maturi y se convirtió en la película más taquillera de 1950. La frase con la que se publicitó la película, de nuevo, era la siguiente: la mujer más bella del cine dando vida a la mujer más bella de la Biblia. En esta película trascendió también la inteligencia, la brillantez de esta persona, porque Hedy contribuyó con sus ideas durante el rodaje, hasta tal punto que el director de Sansón y Dalila, agradecido por el ingenio de Hedy, expresó públicamente: Thank God for Hedy Lamarr. Gracias a Dios por Hedy Lamarr. Haciendo referencia pues, a todo lo que había aportado Hedy a esta película, ¿no? Y qué gran éxito que tuvo, pues una parte importante, no solo por su interpretación, sino también por sus ideas, pues eran de agradecer. Hedy Lamarr protagonizó al final pues, una treintena de películas, pero en ocasiones no tuvo demasiado ojo al elegirlas, por eso he dicho que no logró todo lo que pretendió, o fue mal aconsejada. El caso es que se le escaparon grandes oportunidades. Sin ir más lejos, rechazó dos obras de arte, como son Casablanca y Luz que agoniza, que fueron protagonizadas ambas por Ingrid Bergman, y tampoco tuvo oportunidad de interpretar a Escarlata en Lo que el viento se llevó, quedándose a las puertas. Y os he traído también una foto donde se aprecia el gran parecido entre Hedy Lamarr y Vivien Leigh, que fue quien interpretó a Escarlata. Y bueno, incluso hay por ahí artículos, podéis encontrar artículos donde se las compara y se habla, ¿no?, de lo parecidas que eran, que parecían gemelas, etcétera, etcétera. Bueno, pues por recordar la importancia de las películas que rechazó hacer, que fue Casablanca y Luz que agoniza, pues recordad que Casablanca en 1942 consiguió 3 Oscars y 8 nominaciones a los Oscars, y Luz que agoniza en 1944 consiguió 2 Oscars y 7 nominaciones, más aparte de Globos de Oro a la mejor actriz, otro premio del Círculo Crítico de Críticos de Nueva York también a la mejor actriz. O sea que fue, claro, a ella le pesaba un poquito haberse equivocado al rechazar esas películas. Mientras se rodaban algunas de estas películas en las que trabajó Lamarr, medio mundo estaba en guerra y el otro medio estaba a punto de entrar en ella. Y bueno, pues Hedy quería hacer algo para ayudar al bando aliado. Conocía de cerca por su primer marido, por su primer matrimonio, pues de primera mano, ¿no?, las intenciones del pensamiento de los alemanes, ¿no? Y hasta tal punto quería hacer algo que incluso llegó a plantearse la posibilidad de dejarse los estudios y ofrecer sus conocimientos de ingeniería y centrarse solamente en eso al recién creado Consejo Nacional de Inventores. Pero la oferta que hizo, ¿no?, de poder contribuir con sus conocimientos fue amablemente rechazada, y le aconsejaron que si quería ayudar, que utilizara su físico y su éxito como actriz promoviendo la venta de bonos de guerra, como también hicieron otros actores y otras actrices.
Lejos de desanimarse o ofenderse, pues Hedy consultó a su representante artístico e idearon una campaña en la que cualquiera que adquiriese $25.000 o más en bonos de guerra recibiría un beso de la actriz. Y de ese modo logró en una sola noche vender $7 millones. Pero bueno, Hedy seguía dando vueltas en su cabeza, que quería aportar sus conocimientos a fines técnicos. Seguía preocupándole algo que le impactó mucho, que fue el hundimiento de un barco lleno de refugiados por un submarino alemán en 1940, cuando los Estados Unidos todavía no habían entrado en guerra. Todas las personas que viajaban en ese barco pues fallecieron y en ella había a bordo 83 niños. Por entonces, en la Marina estaban experimentando sistemas de guiado de torpedos por control remoto mediante señales de radio, con el fin de interceptar a submarinos alemanes. Además, también asegurar la comunicación de mensajes por radio en una guerra donde los escenarios están en movimiento, pues también era prioritario. Pero había que resolver un problema. El problema era el siguiente, voy a intentar explicarlo. Debido a la duración de los mensajes, el enemigo alemán podría realizar, bueno, el bando de los alemanes, no aliado, podía realizar un barrido en frecuencia, como que recorre toda la banda de emisoras de radio para ver qué canales hay, ¿no? O sintonizamos la televisión. Pues podría hacer un barrido en frecuencia y tener tiempo para localizar de dónde se estaba realizando la emisión, o bien de control de un torpedo o bien una transmisión de mensajes. Una vez tú tienes la frecuencia de la emisión, es posible determinar el lugar de origen de esa transmisión sintonizando 2 o más receptores con antenas que sean muy directivas. De tal manera que si tú tienes la dirección en 2 antenas separadas espacialmente que te apuntan hacia el punto de la transmisión, pues puedes trazar como una especie de triángulo y en el vértice tienes la localización de aquello que está emitiendo la señal. Y entonces pues lo he puesto ahí con un barquito, ¿no? El barquito estaría emitiendo y las 2 antenas separadas, al apuntar hacia la parte, al sitio, a la dirección por donde llega la mayor señal, pues permite esa localización, ¿no? Del barco que está transmitiendo la señal. Por lo que se llama formalmente por triangulación, ¿no? Localización por triangulación. Claro, una vez conseguido esto, los alemanes podían hacer 2 cosas, o bien generar interferencias o bien atacar directamente al transmisor, lo que más conviniera. Y bueno, pues en ello andaban, ¿no? Era un problema realmente que todavía estaba sin resolver. Y bueno, pues la solución brillante de Hedy fue la siguiente. En vez de enviar los mensajes en una única frecuencia, pues, o las órdenes para controlar un torpedo, pues la solución estaba, o lo que ella pensó, es fraccionar esa transmisión en pequeñas partes, cada una de las cuales se va transmitiendo de manera secuencial, cambiando de frecuencia, siguiendo una determinada secuencia de salto de frecuencias que sea casi aleatoria, y de este modo, como los tiempos de transmisión en cada frecuencia iban a ser tan cortos y además tan espaciados de manera tan irregular, iba a ser prácticamente imposible recomponer el mensaje si tú en el receptor no conocías esa secuencia de cambio de frecuencias. Si el receptor estaba sintonizado adecuadamente, pues entonces sí que recibiría el mensaje, pero si alguien estaba escuchando no podría reconocer el mensaje. Bueno, pues este procedimiento a día de hoy se le conoce como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Y bueno, pues hay muchas versiones acerca de cómo se le pudo ocurrir a Hedy esa idea del salto de frecuencia, y una de ellas apunta a que la robó en algún momento durante aquel periodo en que estuvo casada con Fritz Mann. Pero bueno, hay varios datos que apuntan, señalan o apoyan el que no fuera así, sino que realmente la idea fue de ella. La primera de las cosas que apuntan a que tuviese la idea de ella es que los alemanes no llegaron a usar nada así ni a desarrollar nada así.
y si lo hubieran estado investigando, lo hubieran estado pensando, pues lo hubieran desarrollado en tiempo de guerra. Y bueno, la segunda cosa es que el hijo pequeño de Hedy conservaban las anotaciones acerca de la idea de su madre en su momento, y en ellas aparecen observaciones y dibujos investigando un voluminoso mando a distancia que había surgido en aquella época para sintonizar y cambiar entre distintas emisoras de radio. Ese voluminoso primer mando a distancia, pues con eso estuvo haciendo pruebas, estuvo jugando y estuvo desmontando y montando Hedy. O sea que son dos cosas que apoyan pues la idea de que sí que realmente se le ocurrió a ella, por mucho que mucha gente pues, le pueda parecer improbable que una mujer tan bella pudiera ser también inteligente. Bueno, pues Hedy tenía claro cómo diseñar y construir el transmisor y el receptor de salto de frecuencia, pero no tenía resuelto el problema de la sincronización entre ambos. Necesitaba de algún modo la colaboración de alguien experto y dio la casualidad de que en una cena conoció también a una persona pues, de la que también podríamos hablar un rato, podríamos dedicar otra charla, a un músico que se llamaba George Antheil, compositor musical y pianista, que había logrado para una obra muy controvertida llamada Ballet Mécanique, que iba a ser sintonizada con una película que tiene el mismo nombre, pues había desarrollado toda una obra en la cual aparecían muchísimos instrumentos y entre ellos había 16 pianolas que sonaban a la vez sincronizadas sin cables. Entonces él había ideado un sistema para que sonara a la vez la melodía en las 16 pianolas sin necesidad de que nadie las tocara y sin cable. Lo que hizo fue utilizar unas tiras de papel perforado que iban en dos rodillos, iban dando vueltas y eso accionaba las teclas. Entonces he traído también ahí la foto un poquito de la pianola y se ve un poquito del papel perforado, no sé qué tal se estará viendo desde casa. Y bueno, pues George Antheil pues también era una persona brillante, con una mente creativa similar a la de Hedy. De hecho, había finalizado también sus estudios secundarios a los 15 años. Y bueno, pues tenía también una motivación personal. Antheil había perdido a su hermano pequeño, había fallecido en un avión que fue derribado por los rusos, así que cuando Hedy le habló de su idea, pues no dudó en querer colaborar con ella. Hoy os he puesto una página web que habla sobre Antheil. No es muy bonita la web, la verdad que se podría mejorar, pero sí que es cierto que viene mucha información sobre él, enlaces a mucha información sobre él y bueno, pues si hay curiosidad. También hay reproducciones ya en YouTube de su obra, porque bueno, hizo varias versiones, pero hay versiones de su obra interpretadas recientemente. Y es muy curioso, la verdad que es curioso ver tanto la película de Ballet Mécanique como lo que fue la obra, la parte musical de George Antheil. Bueno, pues siguiendo con su trabajo, comentar que ambos trabajaron intensamente durante algo más de 6 meses para encontrar una solución perfecta. En particular se centraron en resolver el problema del control de los torpedos. Y bueno, pues al final resolvieron la sincronización de la siguiente manera. Emplearían dos especies de pianolas chiquitinas, una en la estación emisora, otra en la receptora, codificarían los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitudinales efectuados en una banda de papel. Y bueno, pues la secuencia de los saltos pues solo la conocería quien tuviese la clave, por decirlo de alguna manera, la melodía, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Entonces os he traído un dibujito del barco, el torpedo, esos 900 harían referencia a la frecuencia en un momento determinado, por esos 900 irían cambiando, ¿no? Irían cambiando y entonces a la vez irían cambiando la emisión de la señal y la recepción de la señal, la sintonización de la señal de frecuencia a la vez entre el barco y el torpedo. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estarían sincronizados por mecanismos de relojería de precisión y además idearon que el transmisor emitiera periódicamente una señal de sincronismo para poder compensar cualquier desviación, ¿no?, en la sincronización entre transmisión y recepción. El sistema que ellos idearon consideraba hasta 88 frecuencias distintas, que son las notas de una pianola.
Evidentemente son muchas frecuencias, así que pensaron incluso en reservar parte de las frecuencias para emitir la información de órdenes o de mensajes y las otras frecuencias utilizarlas para despistar a quien intentara interferir en el mensaje, ¿no? Y bueno, pues fue así como el 10 de junio de 1941 presentaron al registro la solicitud de una patente que llevaba por nombre Secret Communication System, Sistema Secreto de Comunicaciones. Esta patente le fue concedida el 11 de agosto de 1942, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Japón y Alemania. Su sistema secreto de comunicaciones, como ha comentado Lorena al principio, pues cuentan que podría haber acortado la duración de la Segunda Guerra Mundial en un año, incluso en más, porque estaban haciendo estrago los submarinos alemanes en aquel momento. Pero dolorosamente para Hedy y su amigo George, la patente pues, fue despreciada, se podría decir, por la Marina, arrinconada por años. Y bueno, pues quizá la causa de ella fuera, por un lado, que la propuesta era demasiado novedosa, no la entendieron bien, y que por otro lado, pues es probable que a los militares les pareciera improbable que una actriz y un compositor musical pues hubieran inventado algo que pudiera servirles. En fin, la cuestión es que no fue hasta años después, hasta 20 años después, que se comenzó a usar la idea de Hedy y de George a raíz del conflicto de Estados Unidos y Cuba en 1962. Bueno, de las primeras aplicaciones que se desarrollaron utilizando la idea de su patente fue la implementación de unas sonoboyas. Hay fuentes que apuntan a que quizás incluso se empezó a ser usada esa idea de espectro ensanchado por salto de frecuencias en comunicaciones militares antes de que empezara el conflicto de Cuba. Lo que es evidente es que se emplearon las sonoboyas, es constatable que fue así. Y bueno, pues después de aquel conflicto también en algunos dispositivos utilizados en la guerra de Vietnam se empleó, y más adelante en el sistema norteamericano de defensa por satélite que se denomina Milstar. Lo más triste de todo ello fue que, bueno, Antheil falleció más pronto que Hedy. De hecho, falleció en torno al conflicto de Cuba por esas fechas y, bueno, Hedy, que sí que vivía, pues nunca llegó a cobrar nada por su patente. E incluso el reconocimiento de su idea pues llegó muy tarde. Tardaron los reconocimientos en llegarle a Hedy pues 50 años después de que se presentara y fuera concedida la patente, casi 50 años después. Respecto al cobro de la patente, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó a cobrar? Bueno, pues Antheil y Lamarr habían cedido a los militares su idea, porque ellos querían ayudar. Pero es cierto que también había una cláusula que indicaba explícitamente que si se llegaba a utilizar la idea, pues los inventores serían pagados. Hedy sospechaba que su idea había sido utilizada por los militares y cuando preguntó se encontró con que la patente había sido arrebatada completamente al finalizar la guerra bajo una disposición que se apropiaba de todas las patentes de inventores que fueran inmigrantes extranjeros. Y Hedy pues recordaba con estas palabras amargamente. Mientras vendía bonos de guerra era considerada norteamericana y para con los derechos de la patente era extranjera. No lo entiendo. O sea que fijaos, ¿no? el dolor de ella, ¿no? A pesar de todo, sucedió que Hedy hubiera podido cobrar por la patente. Había un plazo establecido para ello después de que se empezara a usar de 6 años, aunque hubiera expirado, pero ella no llegó a saberlo. Y bueno, en cuanto a los reconocimientos, pues Hedy tenía 27 años y había firmado la patente, no sé si habéis fijado, con su apellido de casada, con su segundo esposo, Markey. Fue un apellido que apenas usó durante 2 años, porque duró muy poquito el matrimonio.
Y entonces hay quien afirma que al haber firmado con ese apellido, pues resultó más difícil, ¿no? A quienes utilizaron la idea y la utilizaron para implementar diferentes soluciones, las que os he ido comentando, pues no la asociaron a Hedy Lamarr, la actriz. Bueno, pues el caso es que su idea fue genial. Realmente, gracias a la idea de Hedy, pues es posible la mayoría de las comunicaciones inalámbricas a día de hoy. Y bueno, pues como muestra de su genialidad, pues también comentaros alguna cosa más que aportó Hedy. En primer lugar, al mundo de los aviones aerodinámicamente mejoró la forma de los aviones que habían en su época. Tenía amistad con otro personaje que también está para hablar para otra charla, que se llamaba Howard Hughes. Era un empresario multimillonario y además piloto, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues tenían amistad y él quería batir récords de velocidad, de hecho los batió pues haciendo de piloto. Y bueno, pues ella quiso ayudarle, entonces lo que pensó fue, pues la forma de los aviones seguro que se puede mejorar. Y se compró un libro de peces, un libro de aves, buscó cuál era la forma del pez más veloz, buscó la forma del ave más veloz y aunando la forma del pez y del ave más veloz, pues hizo un diseño, propuso ese diseño, sus ideas a Howard. Y bueno, pues ya veis, tenéis ahí la imagen, ¿no?, de cómo fue cambiada, modificada la forma de las alas en los aviones, y con ello pues evidentemente pues, se consiguió que la velocidad que pudieran alcanzar fuera mucho mayor. Otro campo donde también hizo sus aportaciones fue en el campo de la cirugía estética. Ella, bueno, fue operada en numerosas ocasiones. De hecho, también hay gente que dice que fue una adicta, ¿no?, a la cirugía estética. Y bueno, pues cuando tenían que operarla en algunas ocasiones, ella misma propuso a los cirujanos: oye, ¿por qué no me lo hacéis así o asado? Y los médicos sorprendidos, pues no se nos había ocurrido, no lo habíamos hecho nunca antes así, ¿no? Y luego resultaba exitosamente, ¿no?, la operación. Y bueno, pues otra cosa también graciosa es que incluso también en tiempos de guerra, pensando en pues hacer aportaciones, pues se le ocurrió y llegó a realizarla, ¿no?, una especie de pastillita que al disolverse en agua se convertía en una bebida similar a Coca-Cola, ¿no? Su idea era que era más fácil, ¿no? Si hubiera sido más fácil transportar esta pastillita, disolverla en el agua y tener esa bebida que transportar en sí la propia cola, ¿no?, la propia bebida de cola. Pero bueno, ella no contó con que, claro, según cómo fuera el agua, pues el sabor a veces no resultaba muy agradable. Y bueno, pues contando esta anécdota de ese invento que no le salió muy bien, ella pues cuenta, está el registro de su palabra, ¿no?, comentando que una de sus asignaturas favoritas de niña era la química. Bueno, pues aparte de las películas y las oportunidades grandes, ¿no?, que dejó pasar, pues también cuando ya al final de su carrera fue en declive, poco a poco, cada vez a peor, pues bueno, pues tuvo una época de sombras, ¿no? En primer lugar, al final de su carrera profesional, ella estaba cansada, ¿no?, de hacer papeles tipo femme fatale y quería interpretar papeles serios, pero no se le concedían. Entonces fue valiente también en lo siguiente, fue pionera de nuevo, siendo la primera actriz que de algún modo escapaba a la maquinaria de cine estadounidense al convertirse en productora de sus propias películas. Pero bueno, no le fue muy bien. No fue muy bien visto, tuvo problemas para conseguir después la distribución y visualización de sus películas, recibió muchas críticas y al final se arruinó con la última que produjo. Curiosamente, la última película que produjo era una película en la que hablaba de diferentes mujeres que habían sido relevantes a lo largo de la historia y que ella misma interpretaba. En su vida privada, pues tuvo 3 hijos y pasó hasta por un total de 6 matrimonios que acabaron en divorcio. Así que atravesó por años de rifirrafe con divorcios
años en los que se convirtió en madre soltera al tener que criar a sus hijos sola, entre matrimonios. También fue decayendo hasta caer en crisis nerviosas. Se dice que agravadas por esas supuestas vitaminas que se generalizó el hecho de administrarla a los actores y a las actrices, vitaminas que en realidad eran metanfetaminas, que hace polvo el cerebro. Pero bueno, era una cosa que con eso de que eran vitaminas se administraban y la gente no sabía lo que estaba tomando. Y claro, luego eso tenía sus consecuencias. También, pues eso, se arruinó, hizo mucho dinero, se arruinó también muchas veces. Pasó por el accidente de uno de sus hijos, su hijo pequeño, se debatió entre la vida y la muerte y dio la casualidad que tuvo el accidente justo en el momento en el que tenía que acudir a juicio por uno de sus divorcios. En ese divorcio, su marido entonces, junto con él, habían construido una estación de esquí que hacía un montón de dinero, que era la ilusión de ella, fue idea de ella, porque le recordaba a su infancia, y era lo único que ella quería preservar en el divorcio, era lo único que quería que se le mantuviera. Pero como tuvo el accidente su hijo, pues al final ella decidió estar con su hijo, que estaba muy grave, y mandó al juicio a una doble de ella. Cuando el juez se dio cuenta de que era doble, bueno, se enfadó muchísimo y nada, al final decidió que todo para el marido y ella se quedó sin la estación, que era lo único por lo que quería pelear. En fin, también fue muy duro para ella ese divorcio. Luego es eso, como había sido tan bella, cuando fue perdiendo su belleza, pues hubo gente que fue en prensa muy cruel con ella, ¿no? Incluso en algún programa de televisión se la ridiculizaba, ¿no? Interpretando alguna escena de alguna película de ella, pues eso, alguna película un poquito más mediocre, ¿no? Que también interpretó. Y bueno, incluso llegó a suceder que cedió sus memorias, no estuvo muy atenta y fueron tergiversadas por las personas que manejaron sus memorias y publicaron un libro que todavía se vende. Tiene por título Éxtasis y yo. Parece que es una autobiografía, pero en realidad no lo es del todo. De hecho, ella estaba tan enfadada y tan indignada que demandó a la persona que escribió estas memorias. Intentó frenar el que se publicara, pero no lo consiguió. Bueno, pues después de esa época oscura, finalmente, como os he dicho, casi 50 años después, desde el mundo de la ingeniería de la telecomunicación empezaron a llegar los reconocimientos a lo que ella había aportado, ¿no? Y bueno, en primer lugar apareció ese reconocimiento en la revista Forbes en 1990. Después, posteriormente, también recibió en 1997 un premio por Milstar. Al premio ya no quiso ir ella, fue su hijo pequeño, Anthony Loder. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido extraer un vídeo donde se cuenta todo esto, ¿vale? Me parecía que era más bonito verlo, ver cómo fue la ceremonia y voy a ponerlo en marcha. Forbes, mayo de 1990. Esta es la primera vez que la prensa generalista publicó que Hedy era glamurosa sí, estúpida no. La llamé, le dije, mamá, a la gente le interesa lo que pensaste en el 42. Dijo, ya era hora. Los primeros en hacerse eco de su historia fueron personas de la industria de las comunicaciones, porque se dieron cuenta de que el salto de frecuencia era revolucionario. Ya se estaba abriendo paso en los GPS, en la tecnología Wi-Fi y Bluetooth, y en satélites militares de millones de dólares. 5, 4, 3, Atlas engine ignition, 1, 0, El sistema de satélites Milstar proporciona comunicaciones protegidas y seguras al presidente de Estados Unidos y usuarios militares prioritarios. La tecnología desarrollada por Hedy Lamarr en su patente ha servido a Milstar para implementar saltos de frecuencia en el sistema en el que confiamos nuestros mensajes de comando y control nuclear más importantes. La Marina, Milstar y Lockheed Martin le concedieron un premio Hedy por su idea.
Cuando la llamé le dije, mamá, van a darte un premio, pero no quería que la vieran. The award I'm about to present is in recognition of a famous actress turned inventor, Hedy Lamarr. Y hablando ante unas 800 personas, sonó el teléfono. If I have seen farther. My mother's here too. I'll try to get her. How did it come? I'm in the middle. I just said, Mom, if you could say something, what would you say? This is what she said. I'm happy that this invention has been so successful. I appreciate your acknowledgement, you honoring me, and it was not done in vain. Thank you. Okay? Okay. I love you. Love you too. Bye. Se pusieron en pie y aplaudieron. Me pareció fantástico. Le encantó que la recordaran como alguien que contribuyó al bienestar de la humanidad. Y bueno, aquí la tenéis. La verdad que fue muy emotivo, muy curioso, ¿no? Que sonara el teléfono de su hijo y que ese teléfono sonó gracias a su idea. Es su idea la que hace posible las comunicaciones móviles a día de hoy. Bueno, pues... Forbes, mayo de 1990. Un momento, que pase diapositiva aquí. Al final de su vida, fijaos, como no llegó a cobrar por la patente y luego pues eso, también tuvo esas pérdidas severas de dinero, pues se mantenía con la ayuda de $300 del sindicato de actores. Cuando su idea pues está valorada a día de hoy aproximadamente en unos $30.000 millones. Finalmente, a la edad de 85 años, Lamarr murió en Miami. Fue 3 años después de recibir ese premio que acabamos de ver en vídeo. Como última voluntad había pedido que sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena cerca de su casa natal y bueno, pues después de su muerte su hijo pequeño cumplió con sus deseos. Esparció la mitad de las cenizas, como ella había pedido, y la otra parte, la otra mitad, la entregó al Ayuntamiento de Viena para que la enterrasen en una especie de memorial. Pero el Ayuntamiento le pidió una cantidad enorme de dinero por la lápida, cantidad que el hijo de Lamarr en ese momento pues, no podía costear. O sea que fijaos. Pues resultó que finalmente, 14 años después de que falleciera Hedy Lamarr, por fin recibió un merecido homenaje en su Viena. Aquí vemos imágenes de su tumba en el cementerio central de Viena, donde hay una plaquita que dice actriz, inventora, y una frase pues, que pone de relevancia cómo ella daba más valor a su parte creativa, intelectual, de conocimientos, que a su parte como actriz, ¿no? Como artista. La frase dice lo siguiente: Films have a certain place in a certain time period. Technology is forever. Las películas tienen un lugar determinado en una época determinada, pero la tecnología es para siempre. Y bueno, pues otros reconocimientos a título póstumo, pues que desde 2005, su cumpleaños, el 9 de noviembre, es el Día de las Personas Inventoras en los países de habla germana, en Austria, Suiza y Alemania, que en mayo de 2014, al fin, Lamarr y George Antheil fueron incorporados al National Inventor Hall of Fame de Estados Unidos, e incluso que luego su figura sigue generando dinero porque ha inspirado nuevas obras como la novela de Trina Robbins titulada Hedy Lamarr and a Secret Communication System o el libro escrito por un ganador del Pulitzer, Richard Roth, que lleva por título Hedy's Folly, The Life of a Breakthrough Invention of Hedy Lamarr. No sé si lo he dicho bien del todo. Aquí tenéis una imagen
de cómo está incluido su nombre, donde aparece el número de patente, el nombre de la patente, Sistema Secreto de Comunicaciones, en ese Hall de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Y bueno, pues para acabar, me quiero despedir con algo que me pareció muy bonito. Dicen que la cara es el reflejo del alma y pienso que la voz también lo es. Hay un registro de la voz de Hedy recitando un poema y pienso que si escoge ese poema para recitarlo, para dedicarlo a quien lo escuche, es porque de alguna manera esas palabras eran afines a su modo de pensar, ¿no? E incluso quizá a su modo de actuar a lo largo de su vida. Son palabras que pronuncia al final, ya cuando era ya mayor, en relación con una entrevista que le hicieron por teléfono antes de hacer el artículo de la revista Forbes. Y bueno, pues es precioso, me parece precioso y quiero compartirlo con vosotros. I'll read you something pretty. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, alternative motives. Do good anyway. The biggest people with the biggest ideas can be shut down by the smallest people with the smallest minds. Think big anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. Give the world the best you have and you'll be kicked into the sea. Give the world the best you've got anyway. Y bueno, pues comentar que los dos extractos de vídeo que he incluido en la presentación son de un documental que versa sobre la vida de Hedy Lamarr. Aquí tenéis la carátula. Y bueno, pues si tuvierais la oportunidad de verlo, pues lo recomiendo. Aunque también hay muchas más cosas para ver sobre ella. He encontrado incluso una película en alemán anterior a Éxtasis, o sea, hay muchísima documentación, mucho sobre ella que es interesante. Pero bueno, este documental me ha parecido muy cuidado, muy orientado a recuperar la figura de esta mujer, que fue en cierto momento de su vida demasiado maltratada. Recuperar pues esa figura de Hedy Lamarr no como actriz guapísima, sino como mente brillantísima. Y bueno, pues aparecen testimonios de sus hijos y bueno, es un buen documental. Deciros que fijaos cómo este documental también es como una obra que continúa y que es posible y tiene sentido e interesa gracias a la figura de ella. O sea, que por eso decía que sigue, ¿no? Su figura sigue pues promoviendo, inspirando más cosas. Y bueno, pues de algún modo eso mantiene viva su figura y es precioso. También se está grabando una serie acerca de su vida y la actriz que va a interpretar a Hedy Lamarr es la misma actriz que ha interpretado a la Mujer Maravilla. Entonces, bueno, pues cuando esté, pues no sé cómo estará, pero quizá también sea interesante ver la serie. Y bueno, nada más. Muchas gracias por estar aquí escuchando y bueno, también a la gente que quizá escuche el vídeo a posteriori. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Encarna. Creo que se me escucha. Ha sido interesantísima esta conferencia. Es una mujer que impresiona desde todos los ángulos, desde todos los perfiles, que su trabajo ha inspirado y sigue inspirando el trabajo de otros científicos. Y bueno, un ejemplo más, ¿no?, del ninguneo o el desprecio al talento, pues por el mero hecho en este caso puede ser añadido al tema de que era una mujer, pues que tenía una vida de actriz que podía parecer algo, como has dicho, frívolo, ¿no?, para ser lo suficientemente interesante como para considerar su trabajo y su investigación. Estoy viendo que hay bastantes comentarios. Voy a pasar a leer algunos de los comentarios y algunas dudas que han
A ver, de Anabel Belda, me ha encantado la presentación, sin duda ella fue mejor con el mundo que el mundo con ella. Muchas gracias, Encarnación, sin duda, una gran pionera, ejemplo a seguir por todos nosotros. Mariela, enhorabuena por la charla muy interesante. Felicia, estupendo, gracias. Y hay algunas dudas. Por ejemplo, Augusto Beltrá. Tengo entendido que su preparación la adquirió en el encierro que sufrió en su primer matrimonio, ¿es cierto? Sí, había empezado ya estudios de ingeniería, pero estaría un año y un poquito. Entonces sí, es cierto, o eso se cuenta, o eso he encontrado, que durante su primer matrimonio, pues como pasaba mucho tiempo pues encerrada en el castillo, pues aprovechó para volver a formarse en ingeniería, a continuar su formación en ingeniería. Hay otras preguntas. Vicente Baus dice, ¿existió alguna comunicación o relación con Alan Turing? Pues si la hay, no la he encontrado. Sí la he encontrado con algunos de los personajes que mencionaron en la charla, incluso, a ver quién más, ya no me sale el nombre, con JFK, con el presidente Kennedy, que fue asesinado. Hay incluso quien apunta que pudieran ser amantes. El caso es que bueno, también se conocieron, también tuvieron una buena relación, pero con Turing no he encontrado nada. Y otra pregunta, yo creo que es Fernando Baus, por las iniciales, entiendo que es él. Muchas gracias por su interesante conferencia. Lamentablemente podemos constatar que el desprecio por el talento es algo que se produce desde hace mucho tiempo. Los sistemas aplicados por GEDI son la base de las mayorías de los actuales sistemas de telecomunicaciones, Así es. Bluetooth, Wi-Fi o la telefonía móvil, y entre ellas la generación 5G. Le agradecería nos compartiera su opinión sobre el 5G y su impacto en la sociedad. Bueno, se está hablando mucho sobre el 5G y el impacto que tendrá. En principio debe tenerlo, porque sí que va a abrirnos todavía más, ¿no?, la capacidad de comunicación, con lo cual irán surgiendo, o se prevé que surgirán muchas aplicaciones que ahora a lo mejor pues están limitadas por la capacidad que tenemos o se ampliarán las que ya hay. Y luego está la parte de 5G, toda la gente que dice que nos va a afectar a la salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese tema no voy a entrar. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, igual luego al final se está hablando mucho y luego no quedará en tanto. Pero sí, en principio sí que está previsto que sí que va a ser como un escalón, ¿no?, en el mundo de las comunicaciones que nos va a afectar a la vida diaria. Yo sí que tengo una pregunta y quería decirte, bueno, ella tiene esa doble faceta, ¿no?, de actriz e inventora, pero por todo lo que has leído sobre ella, lo que has estudiado sobre ella y lo que conoces de ella, ¿piensas que ella hubiera abandonado esa etapa o esa faceta como actriz para dedicarse plenamente No sé si plenamente, pero sí que hubo un momento en que sí que se lo planteó, que fue cuando, pues eso, hubo ese hundimiento de ese barco y ella quería hacer algo. Ella sentía que podía hacer algo y quería hacerlo. Pero sí, lo comentó personalmente. Bueno, hay constancia de que ella misma lo comentó, lo expresó, ha quedado registro de que ella expresó: estoy pensando, me siento mal con esta situación, yo estoy aquí ganando mucho dinero, estoy muy cómoda y quiero hacer algo, ¿no? Y si tengo que dejar los estudios, los dejo. Pero realmente su faceta como actriz, ¿crees que le apasionaba? Le apasionaba porque en un momento, de alguna manera, tenía... era un modo de vida. Lo abandonó para dedicarse a la interpretación. Ya. Quizá el dolor de ella era que no se apreciara todas sus facetas. De hecho, incluso cuentan que tenía como una especie de laboratorio junto al sitio donde grababan las películas, que incluso los estudios no querían que se supiera mucho que ella tenía su propio laboratorio para hacer sus cosas. Y se ponía ahí entre huecos, entre grabaciones o cuando acababa, pues se ve que trabajaba bastante, y porque no dejó de tener la curiosidad. Pensaban que podía perjudicar la imagen de diva el hecho de que fuera una persona pensante. Pero ella se encontraba a gusto en Hollywood, en ese mundo de glamour, de frivolidad. Sí, quizá pues
quizá en algunos momentos poco valorada, ¿no? Y bueno, pues eso se acució, ¿no? Al final, pues es eso, ¿no? También que ahora a día de hoy pues se mantiene más la oportunidad de poder trabajar conforme las figuras femeninas van envejeciendo, pero realmente si nos paramos a pensarlo, es más fácil, por ejemplo, a un locutor, a un presentador o a un actor mantenerse trabajando en buenas películas que a una mujer, una actriz. Incluso a día de hoy, aunque se ha alargado, pero bueno, hay mucha gente que cae en el camino, ¿no? Antes caen ante las féminas que los hombres. Entonces, bueno, pues en aquella época todavía eso era más acusado. Y bueno, pues eso, no sé, que a veces pues, somos muy crueles. Una persona ha brillado mucho, pues cuando ves que cae por ella. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. En fin, en el chat veo que, pues, así veo una pregunta ahora mismo de Magdalena. Gracias por recuperar la vida de esta gran mujer y de compartirla. Qué rabia el trato que se ha dado al trabajo de tantas mujeres a lo largo de la historia. Sí. De todas formas, yo por parte de Hedy Lamarr pienso, por lo que he investigado de ella, que tuvo su época de rabia, que se aisló incluso de su familia, me da la sensación de que al final de sus días recuperó la paz, de algún modo interior, ¿no? Sí, pero es verdad que... Pero fue injusto, sí. Las historias que... Claro, las historias que traemos... etcétera, etcétera, claro. Sí, sí. En este ciclo las historias que estamos trayendo son todas de corte muy similar. Mujeres muy talentosas a las que no se les ha reconocido. Y yo, bueno, he visto que en este caso ella firma efectivamente son los papeles de la patente, entonces entiendo que el nombre tendría que estar completo, porque generalmente las mujeres ponían las iniciales o ponían... Sí, ella firma con su nombre de Hedy. Hedy, Isler y luego el apellido del segundo marido. Bueno, pues... Pero no aparece Lamarr, que era como era conocida. No aparece Lamarr. Claro. Pues creo que ya no hay más cuestiones ni más comentarios. Acabar pues agradeciéndote, Encarna, esta brillante exposición, muy interesante, muy divulgativa, creo que ha sido muy entretenida. Y bueno, agradecer a todos los que se han conectado y volver a recordar que este ciclo no ha terminado y que vendrán charlas futuras que iremos anunciando. Igual de interesantes sobre este tema. Bueno, antes de acabar, aquí alguien, Felicia, está diciendo Ada Lovelace, hija de Byron. Sí. Ella inició la informática, la programación, sí. Otras conocidas, sí. Iremos trayendo mujeres o biografías de mujeres, pues eso, muy relevantes que han estado ocultas y que, bueno, ya es hora de ponerlas a la vista y de explicar y de dar a conocer pues, su trabajo y sus vidas. Así que, bueno, concluimos esta videoconferencia agradeciendo de nuevo a Encarnación. Gracias a vosotros. Invitándote, por supuesto, a venir a la asamblea y a participar en la asamblea cada vez que quieras. Ya sabes dónde estamos. Encantada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.